Buenas a todos, aquí el Talismán de Tesla. Lo que vamos a ver en este vídeo son generalidades, es decir, un poco la construcción de los números y algunas propiedades fundamentales de los números reales que derivan de, algunas cosillas que vamos a ver. Antes de nada quiero introduciros una pequeñita notación de cómo vamos a llamar a las cotas superiores e inferiores de conjuntos. A ver, vamos a decir que un conjunto, yo que sé, de los reales o de los naturales, nos da igual de si es reales, naturales, enteros. El conjunto, imagínate que es el conjunto X, que sean los X en X. Y ya está, no tiene mucho más, ¿vale? Eso, vamos a decir que es así, que son los X en X. Entonces, A va a ser una cota superior si se tiene que X es menor o igual que A para todos los X. Esto aquí es para todo, recordarlo, para todo y pertenece, es decir, para todo X perteneciente a X. Es decir, pues todos los elementos van a ser menores que A. Y una cota inferior, pues lo mismo pero al revés, es decir, B es menor o igual que X para todos los X que están en X. Esto aquí es muy vago, porque por ejemplo podemos tener el intervalo 1, 3 y decir que una cota superior es 5 millones. Entonces pues no nos sirve de mucho, así que podemos especificar más. Vamos a decir que el supremo de un conjunto, o el superior o el extremo superior, es, vamos a llamarle superior del conjunto así, va a ser la menor cota superior. Es decir, es el inferior de A hasta el que A sea cota superior. Vale, este es el supremo de X. Y el ínfimo de X, o el extremo inferior, representado así. Inf aquí representa el mínimo, aunque bueno, también podemos poner el mínimo así. Entonces el ínfimo de X o el extremo inferior va a ser el máximo de los números que sean cota inferior del conjunto X. No tienen por qué estar en el conjunto. Por ejemplo, en este intervalo, en el 1, 3, el superior del conjunto pues va a ser 3 y el ínfimo el 1, o sea, y 1 y 3 no están en el conjunto, o sea, no están en el intervalo. Si estuvieran en el conjunto, les llamaríamos mínimo y máximo. Al extremo superior le llamaríamos máximo y al extremo inferior mínimo. Pero a nosotros nos conviene mejor usar solamente supremo e ínfimo. ¿Por qué? Luego lo vas a ver y va a tener todo el sentido. Ya que hemos visto todo esto y tal, que te puede sonar un poco a chino, ahora ya podemos empezar a hablar de números. Vamos con lo más sencillo de todo, los números naturales. Sí, son los de contar y todo eso, pero ¿tienen un origen más allá de eso? Pues bien, un matemático llamado Dedekind dijo una vez que los números naturales eran obra de Dios y el resto de los humanos. Y aunque, bueno, estamos obviando todos los demás axiomas que existen, sí, se puede decir que los números naturales los suponemos, por así decirlo. Es decir, los números naturales son axiomáticos. ¿Qué es un axioma? Un axioma es una proposición que tomamos por verdad. O sea, es decir, si no la tomamos como si fuera cierta, todas las matemáticas se nos irían a la mierda. Entonces, los números naturales son en sí un axioma. Más que un axioma, unos axiomas, que son los axiomas de Peano. Sí, este nombre es un poco... en fin, y bueno, vamos a ver cuáles son los axiomas de Peano. El primero, el 1, está en los naturales. Sí, a ver, vamos a considerar naturales, eso sí, del 1 para adelante. Hay gente que dice que el 0 es natural y todo eso. Para nosotros eso no son naturales, eso son ya los enteros positivos. Porque nos viene mejor que sea así. Entonces, el 1 es natural. Segundo, para todos los números naturales existe un número n' que le llamamos el sucesor del número. Que es el sucesor de n. Es una especie de función que hacemos dentro de los naturales que a cada n le corresponde n'. Más o menos así, bueno, te puedes quedar como, bueno, sí, se entiende algo, pero también hay que tener en cuenta que n es menor que n', que eso es algo importante. El tercer axioma, que el 1 no es sucesor de ningún número. No existe un n de forma que n' sea 1. Esto significa que empezamos a partir de 1, que es el elemento mínimo, por así decirlo, de los números naturales. Y ya por último, no lo voy a decir de palabra, pues porque, en fin, que es lo que luego vamos a llamar principio de inducción. Ahí. Entonces, el cuarto lo que nos dice es, si tenemos un subconjunto de los naturales que cumple, que el 1 está en el subconjunto
y que para todos los números que hay en el conjunto el sucesor está, entonces ese subconjunto es los naturales. Es un poco raro porque dirás, ¿qué sentido tiene, no? O sea, es un poco así, pero eso nos da una poderosa herramienta de demostración matemática, que es la inducción. La demostración por inducción se hace cuando existen números naturales en la proposición, lo cual, pues, tú cuando es un número natural en una proposición dices, aleluya que puedo hacer inducción. Entonces, ¿la inducción qué es? Tú pruebas la cosa para n igual a 1. Que bueno, puedes decir, sí, también puedes probarlo para n igual a 7500 o n igual a 2. El número que escojas va a ser el inicial, por así decirlo. Y entonces, vas a suponer que para n se cumple y vas a probarlo para n más 1. O para n menos 1 se cumple y para n lo vas a probar. Y este es el principio de inducción. Lo que estás haciendo es comprobarlo para todos los números naturales, por lo que sería verdad para todos los números naturales. Y eso viene de esto, del cuarto axioma de Peano. Vamos a poner un ejemplo para que veas que es verdad. Entonces, por ejemplo, vamos a considerar la suma de los naturales hasta n. 1 más 2 más tal hasta n. Hay una demostración que se hace en el instituto y tal, que es muy vaga, que nos lleva a que esto es n más 1 por n partido 2. Es una demostración que, bueno, se basa en decir, bueno, ¿qué pasa si n es n menos 1 y tal? Pero bueno, vamos a hacerlo por inducción para que veas que es posible. Vamos a considerar n igual a 1. Para n igual a 1, todo esto se resume en 1. Ya está, no tiene más. Y esto aquí es 2 por 1 entre 2, es decir, 1. Vale, vamos a suponer que esto es verdad para n menos 1. Es decir, que nos quedaría que 1 más 2 hasta n menos 1 es n por n menos 1 entre 2. Y vamos a ver qué pasa para n. Es decir, 1 más 2 más todo esto más n menos 1 más n. Ahí. Vale, ahí he dado el truquillo. Es decir, esto de aquí lo podemos expresar sin el n como n por n menos 1 entre 2. N menos 1 entre 2 más n. Sacamos factor común aquí para sumar la fracción. Y esto nos queda... a ver... Pero aquí voy a agacharme porque si no es imposible. 2 por 2n más n por n menos 1. Sacamos aquí factor común, es decir, la n la sacamos fuera. Esto nos va a quedar n menos 1 más 2, es decir, n por n más 1 partido 2. Entonces hemos llegado a que la suma de los naturales hasta n es n por n más 1 entre 2. Bueno, que es lo que justamente hemos supuesto para n menos 1 y lo hemos cumplido para n. Y como lo hemos demostrado también para n igual a 1, se cumple para todos los naturales. Entonces esto pues es una herramienta muy poderosa de demostración, aunque hay veces que falla estrepitosamente, como vamos a ver un poquillo más adelante. Todo esto que hemos visto es muy bonito y tal, pero nos faltan operaciones, ¿no? Es decir, hemos dicho, vale, el sucesor y todo eso, pero nos faltan operaciones. Entonces, lo que hemos visto como sucesor no es más que decir que n' es n más 1. Ya está, ¿vale? Es así, es una operación simple. Y este más viene por operaciones entre cardinales de conjuntos, de subconjuntos de naturales y cosas así, que tampoco nos vamos a meter mucho en ello, y el producto igual, pero con productos cartesianos de subconjuntos naturales y todo eso, no nos vamos a meter mucho porque no es lo que nos interesa, pero vamos a decir que en la terna n más y por, es decir, la multiplicación de la natural de la suma y los naturales, forman un subanillo, que encima es abeliano unitario. ¿Nos interesa mucho y tal? Bueno, pues no, a ver, no es que tenga las mejores propiedades que existan, porque, a ver, es un subanillo, tampoco es mucho. Pero eso sí, tiene una cosa muy bonita relacionada con el orden, el buen orden. Es decir, si nosotros cogemos un subconjunto de los naturales, es decir, por ejemplo, vamos a tomar 2, 3, 4, 5, como está acotado superiormente, podemos decir que 5 es el máximo del conjunto. Y lo mismo con el 2, está acotado inferiormente por 2, pues 2 es el mínimo del conjunto. Eso es el buen orden, que si un conjunto está acotado, tiene máximo, o mínimo, dependiendo de cómo sea. Y máximo o mínimo, ínfimo y supremo coincide con ello. Ahora vamos a ver cómo vamos a construir los números enteros a partir de los naturales. Claro, esto ya lo podemos hacer nosotros, porque nuestra idea es poder resolver ecuaciones como puede ser, yo que sé, x más 1 igual a 0, que no tienen solución en los naturales, pero sí en los enteros. Entonces, ¿cómo podríamos hacer una extensión de los naturales para poder abarcar esto? Pues bien, en vez de los naturales vamos a coger el producto cartesiano de los naturales por los naturales. Es decir, esto de aquí que vas a ver, n por n, que son duplas de números, es decir,
A y B. Así, no es un intervalo, son duplas. Es decir, esto va a ser un número, esto va a ser otro, y ya está. Entonces, vamos a definir una relación de equivalencia entre duplas de números naturales. Es decir, vamos a decir que AB equivale a CD, si solo si A más D es B más C. ¿Esto aquí qué nos asegura? Pues que si cogemos el conjunto cociente de esto, es decir, si hacemos el conjunto cociente de n por la relación de equivalencia, vamos a llamarla R, aunque aquí hemos puesto el símbolo S, vamos a llamarla R, esto de aquí nos da los enteros. Y justamente la relación de equivalencia de AB la vamos a llamar A menos B. Si te fijas aquí en la relación de arriba podemos pasar el B aquí y ya está. Pero bueno, esta relación de equivalencia lo que nos asegura es que si B es mayor que A vamos a tener números negativos y si B es igual a A vamos a tener el 0. Entonces pues los enteros pues son como una especie de extensión de los números naturales, pero tampoco mucho más. O sea, son los números naturales con el 0 y negativos también. Para números naturales con el 0 los vamos a representar así, que es enteros positivos. O sea, es lo mismo pero puesto de otra forma. Entonces, ¿qué propiedades tienen los números enteros? Pues otra vez tenemos el buen orden. Si cogemos un subconjunto de los enteros y está acotado, va a tener máximo o mínimo, dependiendo de cómo esté acotado. ¿Y qué propiedades también tiene por aparte? Bueno, pues que la terna z más y el por, es decir, la multiplicación, la suma y los números enteros como tal, son un anillo. Ahora sí que sí hemos subido un poquillo de categoría, un anillo abeliano unitario. Aunque sea, bueno, ya lo hemos dicho en el anterior vídeo, que tienes el vídeo en la... Bueno, tienes el vídeo en la pestañita que seguramente te salga si estás en el ordenador y en móvil no tengo ni idea. Así que, bueno, pues ir a verlo, qué propiedades tienen por aparte, si la división euclidia y todo eso. Pero aquí no nos vamos a meter con esto, porque queremos ir más allá. Queremos ver qué ocurre con los racionales, en vez de con números enteros. Bueno, con las racionales y con los reales. Entonces, ¿qué pasa con los números racionales? ¿Cómo los podemos construir desde aquí? Pues bien, es algo muy similar a esto. En vez de hacer n por n, vamos a hacer z por n ahora. Es decir, el producto cartesiano de los enteros por los naturales. Los números naturales por los enteros. ¿Por qué los naturales después? Ahora lo vamos a ver y ahí vas a ver la importancia de por qué no incluimos el 0 en los naturales. Entonces, estos son duplas de números, A y B, también, que B va a estar en los naturales y A, pues no, va a ser los de los enteros. Entonces, vamos a hacer una relación de equivalencia con que A y B es equivalente a C y D solamente si A por D es B por C. Aquí la importancia de que los números naturales no esté 0. ¿Por qué? Ahora cuando definamos el conjunto cociente, que es z por n partido r, vamos a decir que estos son los racionales, y aquí vamos a decir que la clase de equivalencia de AB va a ser A partido b. Claro, si b es 0, pues se nos desmonta todo, porque no está definido. Entonces tiene que ser natural sí o sí, sin el 0. Vale, propiedades de los racionales. Los racionales ahora sí que sí son un cuerpo. Tenemos la suerte de que Q más y por es un cuerpo. Bien, esto de aquí puedes decir, bueno, pues está bien, ¿no? Ya hemos llegado a un conjunto de números pues, que tienen propiedades muy bonitas. Pues no hemos llegado aún. Porque los racionales sí que son bonitos y tal, para operar son una pasada, pero no son lo mismo que, por ejemplo, los números reales. Y una propiedad faltante ya de los números racionales es que no hay buen orden, es decir, el buen orden es exclusivo de los naturales y los enteros. De los racionales se nos pierde un poquillo, porque vamos a ver que lo de los supremos y los ínfimos en los racionales y en los reales es mucho más difícil. Entonces podemos pasar de los racionales a los reales. No vamos a explicar aún cómo, lo vamos a ver dentro de 2 o 3 vídeos cuando veamos sucesiones de Cauchy, que se puede... Vaya R más de mierda. A ver, espérate. Ahí. Si sé dibujar, ahí. Vale, podemos pasar a los reales mediante sucesiones de Cauchy, pero tampoco nos interesa mucho ahora, ¿vale? Entonces, también de los reales podemos pasar a los complejos, que bueno, pues son otro cuerpo que existe, que se puede decir que es el producto cartesiano de R por R, porque al final un número complejo se llama de I, con I en la unidad imaginaria y todo eso, pues es como hacer el producto cartesiano de R por R. Los 3 conjuntos estos son cuerpos. ¿Qué hace que los reales sean tan especiales? Es decir, ¿qué les sobra a estos conjuntos o qué les falta para que sea como los reales? Pues bueno, vamos a empezar por el sencillo, los complejos. A los complejos les falta el orden, es decir,
Existen órdenes totales pero que no son compatibles con las operaciones. Entonces es un problemón. Los complejos están descartados para ser buen conjunto. Los racionales, esto aquí es donde va a venir lo difícil. ¿Qué no tienen los racionales que tengan los reales? Pues bien, los racionales los podemos representar en una línea. Aquí va a estar el 0, ¿vale? El 1 y el 2. Vamos a considerar ahora el conjunto de los racionales. X va a ser el conjunto de los racionales de forma que x al cuadrado sea menor que 2. Este conjunto de aquí vas a ver que abarca desde antes del 0 y hasta en algún punto de por aquí. Y ahí va a llegar un punto donde no haya más racionales que menores que 2. La idea es, ¿este conjunto está acotado? Pues sí, porque podemos decir, vale, 2 es cota el conjunto, 1,5, aunque parezca que no, si es cota, 1,4 no lo es, pero 1,45 sí, pero está acotado, vale, pero ¿tiene extremo superior? Pues la cosa es que no. ¿Por qué no? Porque si te fijas y haces esta desigualdad de aquí, te va a quedar que x va a ser sí o sí menor que raíz de 2. ¿Raíz de 2 es un número racional? No, porque es un número irracional, de hecho. Entonces, este número de aquí, que es raíz de 2, debería de ser el extremo superior del conjunto. Pero raíz de 2 obviamente no está definido dentro de los racionales. Entonces podemos decir que los racionales son como una especie de recta pero porosa, es decir, que tiene unos cuantos poros, por no decir infinitos, que pues hacen que esté como incompleta. Entonces tenemos que hacer un conjunto que tenga los racionales y lo que le faltan los racionales para rellenar la línea, por así decirlo. Y es lo que se llama el axioma de completitud, que es algo que no tiene los racionales, pero sí los reales, y que los hace completos. El axioma de completitud es este: si nosotros tenemos un conjunto acotado superiormente, x va a tener un supremo. Y lo mismo al revés, si está acotado inferiormente va a tener un ínfimo, que es una condición que hemos impuesto nosotros, porque es axiomático. Y sin esto no podríamos hacer matemáticas. Entonces los números reales tienen tres propiedades. Primero, que tiene un orden total y compatible con las operaciones. Luego, es un cuerpo. Y tercero, cumple el axioma de completitud. Son las tres propiedades que tiene los números reales. Y hay una demostración para decir que es único, es decir, es el único conjunto que cumple estas tres cosas. Pero no vamos a hacerlo porque es muy complicada y se excede de lo que queremos ver. Entonces, ahora, sabiendo ya lo que es el axioma de completitud, vamos a ver qué consecuencias tiene, que es lo que nos interesa. Vamos a ver las consecuencias del axioma de completitud. Estas sí que las vamos a demostrar porque son interesantes. La primera de ellas va a ser la propiedad arquimediana. Esta propiedad, aunque te suene un poco rara, ¿no? De nombre, pues dices, bueno, Arquímedes, jaja, sí, pero es importante. Es importante porque esos corolarios nos van a permitir decir cosas pues más fuertes. Entonces, lo que nos dice es, tenemos dos números reales, x e y reales, de forma que el primero es positivo, el x. Esto nos interesa que sea positivo, porque en fin es importante. Entonces, siempre va a existir un número natural, de forma que nx sea mayor que y. Ojo, que sea mayor, no menor, porque si no la prueba se nos va al garete. Entonces, ¿cómo demostramos esto? Vale, pues vamos a hacerlo, dices tú, vale, número natural, hacemos inducción. No, aquí chicos, no, inducción un poquito. Vamos a hacerlo por reducción al absurdo. Voy a poner aquí abs, o sea, de reducción al absurdo para simplificarlo. Pero bueno, ¿cómo reducimos esto al absurdo? Es decir, existe un n tal para todo n, es la forma de negarlo. Cuando decimos existe, la negación es para todo, y cuando decimos para todo, la negación es existe. Es para todos los naturales, se tiene, y esto negado, que nx es menor o igual que y. Vale, vamos a considerar el conjunto A. A va a ser un conjunto muy bonito de los nx de forma que los x sean reales. Vale, es un conjunto real. ¿Qué hacemos con este conjunto? Pues bueno, podemos decir que tiene cota. ¿Por qué? Nx es menor que y, menor o igual que y. Tiene una cota superior. Cota superior va a ser y. ¿Qué pasa? Por el axioma de completitud, como hemos dicho aquí que tiene cota superior, por el axioma este vamos a tener un extremo superior. Entonces vamos a decir por axioma de completitud que existe el supremo de A, que va a ser M.
n, por ejemplo m. O sea, podemos ponerle cualquier nombre, pero para distinguirlo. Entonces, ¿qué pasa con m? Vamos a decir que m, bueno, sí, es el supremo de a, vale, muy bien. Pero m menos x, ¿qué pasa con él? M menos x, pues como x es mayor que 0, de ahí la importancia de que x sea mayor que 0, esto es menor que m, lo que implica que habrá un número en a que sea mayor que m menos x. Es decir, existe un n sub 0 de forma que n sub 0x va a ser mayor que m menos x. Esto viene porque m menos x no va a ser cota superior ni va a ser un extremo superior. Como m ya lo es, pues m menos x va a ser menor. Y por eso va a existir un número en a que haga esto. Entonces, n sub 0x es mayor que m menos x. Vamos a pasar la x al otro lado y nos va a quedar n sub 0 más 1 por x mayor que m. ¿Qué hemos hecho aquí? Pues bueno, n sub 0 más 1 es justamente el sucesor de n sub 0, que es un número natural. Por x es el número real, luego esto de aquí está en a. Un número de a es mayor que el supremo de a. No tiene sentido, ¿no? Pues es un absurdo. Luego hemos llegado a una contradicción, entonces se cumple que n por x es mayor que y. Y de ahí la demostración. Ahora, corolarios importantes. Corolario es lo que se desprende del teorema, es decir, es una implicación del teorema. Pues podemos decir que x sea 1, por ejemplo. Si x es 1, tenemos por la propiedad kiberiana que n es mayor que y. Siempre va a existir un número natural que sea mayor que un número real. ¿Eso qué nos lleva? Que los números naturales no están acotados. Claro, superiormente y inferiormente tienes el 1, pero superiormente no están acotados. Y si y es 1, vamos a tener que existe un n de forma que n por x es mayor que 1. Es decir, n es mayor que 1 partido de x. Y estos son dos corolarios importantes de la propiedad arquimediana. La segunda consecuencia del axioma de completitud va a ser la existencia de la parte entera de un número. Si esto puede ser un poco obvio, de decir, vale, si tienes un número 2,5 por ejemplo, y su parte entera es 2, pero hay que demostrarlo, porque si no, pues es un poco ambiguo. Vale, ¿qué consideramos como parte entera? Pues vamos a decir que la parte entera de un número x va a ser un número n, en los enteros, claro, obviamente, porque es parte entera, de forma que n sea menor o igual que x, que sea menor que n más 1. Es decir, por ejemplo, con el ejemplo de 2,5, x es 2,5, que va a ser menor o igual que 2, que va a ser menor que 3. Eso es la parte entera. También tenemos otros tipos de parte entera, como puede ser, bueno, esta la podemos poner como la parte entera así, o la parte entera techo, que es la otra, es decir, esta desigualdad iría en el otro lado, así, y cosas así. Pero nosotros nos vamos a ceñir sobre todo en la parte entera de toda la vida, el de cuando te ponen un 4,9 en un examen y te baja el 4. Vale, vamos a tener que demostrar dos cosas. Primero, que existe, y segundo, que es única. Vale, vamos a empezar por la existencia. Existencia, vale. Para demostrar que existe vamos a coger esta desigualdad de aquí, la de n menor o igual que x. Y vamos a formar un conjunto de los enteros. N es en los enteros, de forma que n sea menor o igual que x. Uy, enteros, muy buena esa. Sí, son enteros, no son naturales. Entonces, ¿a qué llegamos con esto? Bueno, es un conjunto de los enteros. Luego podemos ver que tiene una cota, la cota es x, cota superior es x, y por el buen orden de los enteros, como esto está en los enteros y tal, por el buen orden podemos decir que existe un máximo en el conjunto. Es decir, alfa va a ser el máximo de A, vamos a decirlo así. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Pues un poco lo de antes. Alfa es el máximo de A y está en A. Entonces, ¿cuál va a ser el siguiente que no va a estar en A? Alfa más 1. El siguiente entero que no va a estar en A. Alfa más 1. Entonces, alfa más 1 va a ser un entero que no está en A y que, por propiedades de esto, va a ser mayor que todos los elementos de A. Es decir, n va a ser mayor o igual que x, ¿vale? Que va a ser mayor que alfa más 1. O sea, que va a ser menor que alfa más 1. ¿Qué podemos ver con esto? Bueno, pues que, a ver, x es cota, ¿vale? Alfa es el máximo de A. Alfa está en A. Entonces, alfa cumple esta cota. Alfa es mayor o igual que x. Pero aquí sabemos que es menor que alfa más 1. Acabamos de ver que existe la parte entera. Da igual de qué número estemos hablando, que existe la parte entera.
Y ahora la unicidad. Para esta vamos a hacer para esta vamos a hacer pues como cuando vimos en el vídeo ese largote de 50 minutos, el cómo demostrar la unicidad de la división euclidia. Vamos a suponer dos partes enteras, a ver qué pasa. Vamos a tener por un lado n menor o igual que x menor que n más 1, y por otro lado m menor o igual que x menor que m más 1. Tenemos dos partes enteras. Vale, pues vamos a ver. M es menor o igual que x, ¿vale? Pero x es menor que n más 1. N es menor o igual que x, pero es menor o igual que n más 1. Vale. Como este es m más 1, si quitamos el 1 de aquí, podemos decir que esta desigualdad no es estricta. Entonces, pues tenemos que n es menor o igual que x, que es menor o igual que m, porque son números enteros, recordemos. Y m es menor o igual que x, menor o igual que n. ¿Qué quiere decir esto? M es menor o igual que n y n es menor o igual que n. Vale, propiedad antisimétrica del orden. Si tenemos estos dos de aquí, se tiene que m es n. La parte entera existe y encima es única. Y por eso le llamamos parte entera y con este símbolo de aquí. Y la tercera propiedad que vamos a demostrar a partir del axioma es la densidad de Q en R. Hemos dicho antes que sí, a ver, los racionales dejan unos poros en la recta real, por así decirlo, pero tenemos una cosa muy bonita, es que aunque dejen poros, si tenemos dos números reales, siempre habrá en medio un número racional. Esto de aquí expresado matemáticamente es que si tenemos dos números reales, de forma que x sea menor que y, es decir, así como puedes ver, existe un número racional de forma que esté entre medias, x menor que r menor que y. Vale, un inciso antes de demostrar esto. De demostrar esto sabemos que r pues va a ser racional esto partido q. Entonces haríamos x menor que p partido q, que es menor que y. Es decir, nos quedaría, o sea, si demostramos esto estaríamos demostrando, multiplicando por q todo esto, qx menor que p menor que qi. Esto es más que otra cosa porque llegaremos a eso. No te asustes por decir, joder, no llegaba el resultado, no sé qué, me da esto. Claro, es que esto lo puedes revertir para hacerlo un número racional. Entonces sería eso. Vale, ¿cómo lo demostramos? Para esta demostración vamos a tirar del segundo corolario que hemos visto de la propiedad arquimediana. ¿Qué significa eso? Es decir, x es menor que y. Esto lo sabemos. X es menor que y. Vale, pues y menos x va a ser mayor que 0. Pasamos la x al otro lado y ya estaría, es mayor que 0. Entonces, ¿eso qué significa? Es un número real mayor que 0. Podemos considerarlo como la x de nuestra propiedad arquimediana. Pues que existirá un q en los naturales, de forma que menos x es mayor que 1 partido q. Ojo piojo, este q lo hemos elegido arbitrariamente, es de la propiedad arquimediana. Es decir, es esta fracción, este r de aquí, el denominador. Pero eso ya lo veremos más adelante, el por qué es así. Entonces, y menos x es mayor que 1 partido q. Es decir, q por y menos x es mayor que 1. Despejando un poco y reordenando, nos queda que qi es mayor que 1 más qx. Ahora vamos a considerar, ya que sabemos que existe y es única, la parte entera de qx. Es decir, qx va a ser menor o igual que qx, va a ser menor que qx más 1. Así. Vale. Esto de aquí pues se puede hacer. Y entonces ahora vamos a ser inteligentes y decir, ok, esto de aquí va a ser un número p. P que va a ser natural o entero, dependiendo de cómo lo veas. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues nada, tenemos que qx es menor o igual que qx, o sea, la parte entera es menor que el número, que es menor que p. Si le sumamos a todo esto 1, nos queda que qx es menor o igual que qx más 1, aquí también 1, que es menor que p más 1. ¿Por qué hemos hecho esto? Pues muy sencillo. Ahora cogemos y decimos, vale, qi va a ser mayor que 1 más qx. Vale, entonces vamos a decir que es mayor o igual que 1 más qx, que es p. ¿Qué hemos hecho con esto? Pues lo que estamos diciendo es, vale, pues hemos llegado a que qi es mayor que p, que esto es mayor, pues porque hemos definido p. P es la parte entera de qx más 1. Más 1, pues esto va a ser mayor que qx.
que esto va a ser mayor que Qx. Y esto nos remite al principio, aquí arriba. Que hemos dicho, vale, si llegamos a esto, pues llegamos a que X es menor que R, que es menor que Y, porque P partido Q es un número racional. Entonces ya hemos hecho la demostración y ya estaría demostrada la densidad de Q en R. También podríamos hacer lo mismo para los irracionales, es decir, entre los números reales existe un irracional, pero no nos interesa porque no podemos trabajar con esto así tan simple. Aparte de todo lo anterior, también podríamos demostrar más cosas con esto, es decir, por ejemplo, la existencia de raíces enésimas, es decir, si tenemos un número que está en R, x elevado a n también va a estar en R. Esto se conoce pues como raíz enésima, pero bueno, es un número natural, entero, da igual. El caso es que con esto podemos construir todo tipo de funciones a partir de ahí. La primera sí que podemos construir es la exponencial, la siguiente la logarítmica, que es la inversa de la exponencial, y así hasta llegar a las polinómicas. Desde las polinómicas, ya lo veremos más adelante, se pueden formar polinomios de Taylor para aproximar otras funciones, y así. Vamos a hacer, por último, y ya como curiosidad, por así decirlo, una introducción a los cardinales. ¿Por qué introducción? Pues bueno, hemos visto que los cardinales, cuando hay finitos números, se pueden hacer, es decir, hay infinitos elementos de un conjunto, pues el cardinal es el número de elementos. Pero ¿qué pasa si son infinitos? Porque a los matemáticos tenemos la tendencia esa de generalizar todo al infinito. Entonces, pues eso va a ser un poco más difícil, pero se puede hacer. Por ejemplo, piensa en los naturales. El cardinal de los naturales, pues hombre, va a ser infinito, ¿no? Sí, va a ser infinito y de hecho lo vamos a llamar al sub 0, que se dibuja así, más o menos. No sé hebreo. Claro, ¿qué pasa? Que decimos, vale, el cardinal de los enteros, pues es infinito también. Pero ¿el sub 0 es el mismo que el de los naturales o no? Y lo mismo para los racionales y sobre todo los reales. Entonces lo que tenemos que cambiar es nuestra perspectiva de lo que es un cardinal. No tenemos que decir que es el número de elementos, sino que ahora vamos a decir que dos conjuntos tienen el mismo cardinal, o son equipotentes, si existe una biyección entre ellos. ¿Qué significa eso? Pues nada, nosotros tenemos, por ejemplo, los naturales y los enteros. Y vamos a decir que una biyección es una función que lleva todos los elementos de los naturales a todos los de los enteros, de forma que se emparejen de una forma única. Es decir, una función así, por ejemplo, que sea phi. Entonces, ¿cómo podemos hacer esta? Pues muy sencillo. Los naturales son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Vale, pues los enteros vamos a organizarlos de forma que el primero sea el 0, luego esté el 1, luego el menos 1, el 2, el menos 2 y así. Entonces nos va a quedar 0, 1, menos 1, 2, menos 2, 3, menos 3 y así. Y esto es una biyección, ya está. Cada elemento lo estamos emparejando con 1. Entonces, pues ya está, tenemos una biyección entre los números naturales y los enteros, porque todos los elementos de los naturales van a los enteros y de los enteros a los naturales. Entonces, pues ya está, son equipotentes. Y se representa así. Y es decir, tienen el mismo cardinal, es decir, cardinal de n es el cardinal de z, que es el a sub 0 este que he hecho antes, así. Entonces, ¿esto pasa para los racionales, por ejemplo? Pues sí, pasa para los racionales. Aunque es un poco más complicada ver el por qué funciona aquí. Entonces vamos a poner lo mismo, n y q, vamos a poner n porque los naturales son los más sencillos así de tal. Entonces vamos a intentar montar una biyección entre los naturales y los racionales. Entonces, vamos a poner la lista de los enteros desde aquí para acá. Aquí abajo vamos a hacer lo mismo, pero estos números entre 2. Y aquí lo mismo, pero un tercio. Y es lo mismo siempre. El siguiente es un cuarto, un quinto y así. Podemos seguir así. Y de hecho deberíamos de seguir así. ¿Cómo podemos poner en biyección a los naturales y a los racionales? Pues muy sencillo. Voy a ponerme así que va a ser mucho mejor. Los naturales tenemos que son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, etcétera, ¿no? Pues todo este mapa que hemos construido aquí, vamos a ir recorriéndolo, por así decirlo. ¿Cómo? Como nos dé la absoluta gana. Vamos a empezar en el 0, así. Vamos a movernos al 1 medio, vamos a movernos al 1, después al 0, que como ya está, no lo contamos, luego al menos 1, luego al menos 2, después al menos 1 medio, después al menos un tercio, y así. Esta espiral, por así decirlo, que estamos haciendo, está recorriendo todos los números racionales
usando números naturales. Vamos, que existe una biyección entre números naturales y racionales, es decir, son equipotentes. Entonces este de aquí también es igual al cardinal de los racionales, que es igual al f sub 0, que es, por así decirlo, el número que representa este cardinal. ¿Qué pasará con los números reales ahora? Pues vamos a intentar hacer lo mismo que antes, pero en vez de una tabla así informal, vamos a intentar hacer una tabla formal. Es decir, vamos a hacer así. Vamos a poner aquí los números naturales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. ¿Vale? Vamos a poner hasta el 7, nuevamente. Y aquí vamos a escribir números decimales de 0 a 1. Porque sus dígitos, de hecho, continúan. Y bueno, pues hay algunos que son racionales, como puede ser este y este, pero otros que no, como puede ser este. Eso dependiendo de cómo quieras verlo, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos hacer una biyección aquí? Pues vamos a demostrar lo contrario, que no se puede hacer. Lo que hemos hecho aquí es como indexar los números del 0 al 1, es decir, al número natural 1 le corresponde este número, al natural 2 le corresponde este otro, y así. Pero ¿qué pasa? Nosotros vamos a decidir ser más pillos y decir, vale, vamos a coger el número que está en la diagonal. Ahí. Vale, este número es 0230050. Y ahora, en vez de conformarnos con este número, que bueno, va a seguir porque es infinito, la tabla esta es infinita y los naturales ya sabéis que son infinitos, pues va a seguir. Vamos a sumarle 1 en cada cifra, es decir, 32, 1, 1, 6, o sea, 32 buena esa, 34, 1, 1, 6, 1, y etc. ¿Qué pasa si miramos la lista? Primer número, la primera cifra coincide, obviamente, pues porque es el 0, pero la segunda no. En la segunda cifra no coincide. La siguiente cifra tampoco coincide. No coincide, no coincide, y así en todas. Y todas las que haya y pueda haber. Es decir, estamos diciendo que hay un número más que se escapa de la biyección. ¿Y eso qué significa? Que no existe una biyección entre los naturales y los reales. Esto que hemos visto aquí es el argumento de diagonalización de Cantor, que lo usó este tío para decir que no se podía comparar los naturales con los reales. De hecho, el cardinal de los reales es 2 elevado al f sub 0, es decir, 2 elevado al cardinal de los naturales. No lo demostraremos porque no nos interesa, pero es así, créetelo. Y se tiene bueno que eso, que los reales, pues a lo mejor, y a lo mejor con eso me refiero de forma irónica, son un poquito más grandes que los números naturales. Vale. Y hasta aquí el vídeo, espero que te haya gustado. Cualquier pregunta y tal, no dudes en dejarlo en los comentarios, que estaré respondiendo. Bueno, pues ya nos vemos en el siguiente vídeo, que ya va a tratar de sucesiones y nos vamos a meter de lleno en ellas. Un saludo y adiós.